¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal. Que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la cuarta lección de este tercer trimestre del año 2026. El pecado en la iglesia es la temática de la semana y la sección para hoy, protegiendo la identidad de la iglesia. Protegiendo la identidad de la iglesia. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 6. Ya en el capítulo 5, el apóstol Pablo ha enfrentado y orientado en cuanto a uno de los problemas que estaba enfrentando la iglesia, como era el de la inmoralidad sexual. Recuerda, un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre. Estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, que sin duda no era su mamá, sino su madrastra. Y ahora en el capítulo 6, el apóstol va a continuar enfrentando y orientando, señalando algunos de estos problemas que enfrenta la iglesia y mostrando cuál debe ser la verdadera actitud de la iglesia, cuál debe ser el accionar de la iglesia, cuál es la responsabilidad que la iglesia tiene. El apóstol Pablo utiliza allí en 1 Corintios 6, verso 1, la palabra pragma para referirse a algo, cuando hay algo entre vosotros. Ese es un término general que en este caso va a referirse a un asunto legal. El problema es que el apóstol Pablo va a condenar el uso de los tribunales civiles para decidir algunas contiendas, para definir algunas contiendas que no necesariamente tenían que salir de la iglesia, que no tenían por qué salir de los predios de la iglesia. Sin duda no se refiere a un caso penal. En este caso no está hablando de un caso penal. Los tribunales penales están firmemente respaldados por el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos capítulo 13 verso 1 al 5, y definitivamente los problemas penales no pueden ser resueltos en otro lugar, pero aquí en este caso él estaba refiriéndose a algunos detalles, problemas pequeños que podían ser solucionados en el seno de la iglesia. Es otro detalle interesante que aparece en la sección de hoy, es que el apóstol Pablo está continuando el mismo patrón de Moisés, allí en Deuteronomio, mostrando cuán bíblico era Pablo al enfrentar los problemas de la iglesia, cuán bíblico era Pablo al mostrar cómo la iglesia debe actuar. No sabemos cuál era el caso. El hecho de que esté en continuación del caso de la inmoralidad sexual puede tratarse de otro caso de inmoralidad sexual, puede tratarse del enfrentamiento entre el hijo y el padre por el caso de la esposa o cualquier otro asunto. La cuestión es que Pablo recrimina a la iglesia porque la iglesia, al llevar ese asunto a los tribunales civiles, no está dejando mal parado a la persona, no está dejando mal parado al denunciante y al denunciado, no está dejando mal parado a los que están haciendo querella, sino que está dejando mal parada a la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, hay que proteger la identidad de la iglesia por encima de todas las cosas. Nosotros necesitamos defender a la iglesia. Y aquí tenemos que llevar esto a nuestro momento, tenemos que llevarlo a la actualidad. Y oigan mis hermanos, oigan mis hermanas,
Qué triste es cuando nosotros hablamos de nuestros líderes, de nuestros hermanos. Ya hablar mal de alguien es pecado, pero cuán triste es cuando el pecado lo hacemos delante de terceros que no tienen nada que ver con la iglesia, que no tienen por qué saber lo que está sucediendo en la iglesia, que no tienen que saber por qué algunas cosas que en lugar de darle honra a Dios traen oprobio a su causa. Yo siempre he contado que una vez alguien de mi familia que no era adventista recibió la información de un adventista de algo que había ocurrido en la iglesia. Y cuando esa persona me lo contó a mí, yo sentí por dentro una rabia tremenda. ¿Cómo es que le cuentan a un no adventista aquello? Sin duda alguna, un error. Nosotros debemos evitar sacar los problemas de la iglesia a donde no deben salir. Y otra cosa, mis hermanos, mira, a mí también me molesta cuando yo entro al Facebook, por ejemplo, y encuentro algunas declaraciones de adventistas criticando un programa, criticando un camporí, criticando un congreso, criticando a un líder, hablando mal de una persona. Oye, el Facebook es público y allí todo el mundo lee, adventistas y no adventistas, y no les interesa a los no adventistas estar mirando lo que ocurre dentro de nuestras paredes. Alguien puede decirme, oh, ¿qué pasa, pastor? Entonces tenemos que tragarnos el pecado, tenemos que aceptar el pecado. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo está diciendo los problemas de la iglesia se resuelven dentro de la iglesia. Los problemas que podamos tener entre nosotros los resolvemos entre nosotros porque somos el pueblo de Dios, no somos un pueblo cualquiera. Cuando se actúa de esa forma, al hablar mal de la iglesia en público, bien sea por las redes sociales o en persona, o como en el caso de la iglesia en Corinto, que fue llevado a tribunales civiles, estamos haciéndole el trabajo a Satanás. Estamos siendo satánicos. Estamos cometiendo un error que puede causar la ruina espiritual de muchos, de los que oyen el problema, de los que leen en las redes, etcétera, etcétera. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nosotros necesitamos proteger la identidad de la iglesia. Hay sus canales regulares donde decir las cosas. Cuando algo no está bien, hay sus canales regulares para decir que no está bien. No es el público, no son las redes sociales, no son los tribunales civiles donde el camino es la iglesia. Por encima de nuestra identidad y de nuestro bien, por encima de nuestra propia comodidad está la identidad de la iglesia y debe ser protegida, debe ser cuidada, debe ser atendida. Si hemos cometido el pecado de hablar fuera de donde no debemos hacerlo, vamos a recoger nuestra lengua. Si hemos escrito algo en las redes sociales que malpone a la iglesia, porque ojalá suponte tú escribes en contra de este servidor, no me malpones a mí, malpones la iglesia. Dios nos ayude para hacer las cosas como deben ser hechas. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, gracias por recordarnos esta verdad. Perdónanos si hemos sido causantes de que tu iglesia caiga en oprobio. Si hemos hablado, hemos dicho cosas en lugares donde no debemos. Permítenos entender que somos hermanos, como familia, y como tales debemos atendernos. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.